¿Cómo les va? Espero que bien. Ya hemos visto conceptos muy claves en lo que es la parte de estadística. Y dijimos que había una manera muy importante de poder trabajar con los datos y es la parte de tablas y gráficos en estadística descriptiva. Las tablas y gráficos me van a permitir que yo al dato vaya comenzando a avanzar en ese proceso de depuración y poder ir tomando decisiones a medida que los voy analizando. La ventaja principal de la estadística descriptiva en su enfoque gráfico permite comprender de mejor manera la información expuesta. Además existe una amplia variedad de tablas y gráficos para representar correctamente los datos. Entre estos se encuentran diagrama de barras, que es lo que nosotros normalmente visualizamos, diagrama circular, un polígono de frecuencias y los histogramas. Es un tipo de gráfico similar al diagrama de barras, pues se utiliza columnas cuya superficie representa el valor del dato. En este caso se agrupan los datos en los contextos en que se estudian o intervalos. Puede visitar nuestra entrada histograma que he puesto yo ahí para obtener mayor información. Los gráficos que nosotros normalmente estamos viendo en Excel, que son los de barra, los circulares, los polígonos. En realidad no vemos los de polígono de frecuencia histograma, pero sí vemos los de barra, circulares, los 3D. Bueno, lo mismo vamos a ver acá y muchos más. ¿Cuál es la diferencia que nosotros esto lo hagamos en una tabla de una hoja de cálculo? Que manejamos pocos datos. Manejamos muy pocos datos. Es decir, podemos graficar, pero no tenemos el volumen de datos de una base de datos de un banco, por ejemplo, que trabaja con Oracle, o de una empresa industrial, o de una empresa o una fábrica de automotrices, en la cual el volumen de registros es muy grande, de millones y millones de registros, de millones y millones de interacciones, como tienen los bancos, como tienen esas automotrices o empresas agroindustriales gigantes, que no lo permite, por su volumen, trabajar en una planilla de cálculo. Entonces, el lenguaje R sí me permite trabajar con estos datos y sí me permite sacar diagramas de barras, circulares, frecuencias, histogramas, lineales, de 3D y un montón de gráficos que vamos a ver en R que nos van a permitir tomar decisiones. Bien, ejemplos de estadística descriptiva. Para el presente ejemplo se quiere analizar la frecuencia de ausencias, fíjense, por parte de los trabajadores de una empresa por mes durante 2 años. Qué importante, yo quiero saber las ausencias de los trabajadores de una empresa por mes durante 2 años. Por lo tanto, se deben utilizar las fórmulas de distribución de frecuencia para el correcto análisis de datos. Con respecto a la representación gráfica del comportamiento de los datos, primero se reúne en un cuadro comparativo de manera organizada. Bien, yo necesito saber cómo voy a trabajar con estos datos. Los tengo, pero necesito graficarlos, necesito representarlos. Entonces digo, ¿cómo los represento en una tabla? Y bueno, voy a poner ausencias en el 2021, ausencias 2022 y tengo enero, febrero, los distintos meses del año. Fíjense, tengo una tabla de doble entrada. ¿Sí? Por un lado tengo lo que son las ausencias en cada uno de los años y por otro lado tengo los meses. Esto es una tabla de doble entrada. Entonces ya comenzamos aquí a trabajar con dos variables. Por eso, primero el concepto de variable. ¿Por qué? Porque una variable sería ausencias, ¿sí? Y ahí dentro de esas variables, ausencias en el 2021, ausencias en el 2022, ausencias, puntito suspensivo N. Y la otra variable que puede ser I, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, que son los meses que tiene cada año. Entonces ya tengo dos variables, X e Y. ¿Está claro? Esta variable aleatoria, ¿sí? Esta variable aleatoria, en este caso estamos hablando de una variable aleatoria discreta, porque tiene valores precisos. Son valores discretos. 1, 2, 3, 4, 5 son variables aleatorias discretas. Y también decimos que es una variable aleatoria discreta, X por un lado y por el otro lado, y que estamos trabajando con una población pequeña. Diríamos que estamos trabajando con datos no agrupados. ¿Podríamos decirlo?
Sí, porque no es tanta la cantidad de datos que tengo. Un concepto que ya tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es que ya comenzamos a hablar de matrices. Recuerden que las matrices, como los grafos, ¿sí?, nos van a permitir trabajar con el concepto de Big Data, inteligencia artificial y todos los conceptos nuevos que nosotros estamos escuchando día a día, ¿sí?, lo que es ciencia de datos o data science, ¿sí?, científico de datos, es trabajar mucho con matrices, y cuando hablamos de inteligencia artificial, empezamos a trabajar con los grafos. No se olviden, matrices y grafos, matrices y grafos. Allí los represento gráficamente sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Sobre el eje de las X, como ustedes pueden ver, tenemos los meses, y sobre el eje de las Y tenemos el valor o la cantidad de veces que se repitió ese dato en ese intervalo que nosotros hemos tomado. Esto es una representación gráfica de los datos. Fíjense, ya vamos a ver ejercicios, ya vamos a tener en nuestro foro, en nuestro Meet, vamos a poder ver y vamos a poder interactuar cómo vamos llevando estos datos a una tabla de frecuencias relativas y absolutas y transformarlo en gráficos, a estos datos transformarlos en gráficos. Pero ya tiene otra forma, de datos que yo tengo recibidos de una manera impura, yo los voy a ir a agrupar en una frecuencia relativa absoluta, una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa, y lo voy a llevar a la parte de gráficos. Fíjense, acá tengo otra manera que es lineal de representar los gráficos, y comenzamos. Acá les voy a dar una pequeña introducción, porque también el diagrama de árbol es una manera de hacer una representación gráfica de los datos que yo estoy trabajando. Ejemplo de la ropa, acá tenemos un ejemplo, no me voy a detener en este ejemplo, pero cómo podemos representarlo también gráficamente a través de los árboles. Por eso yo recién les hice una introducción. Matriz por un lado, grafos por el otro. Los grafos trabajan con árboles, los árboles, inteligencia artificial. Ejemplo de la moneda. Un ejemplo típico al que se recurre para ilustrar la aplicación de un diagrama de árbol es el lanzamiento de una moneda. Al lanzar una moneda existen dos posibles resultados, que caiga cruz o que caiga cara. En nuestro caso ilustraremos qué consecuencias se obtienen al lanzar una moneda varias veces. Esta es una manera de representar cuando una moneda se lanza al aire, las probabilidades de que caiga cara o seca. Entró un concepto nuevo, probabilidades, pero simplemente lo estoy nombrando como un evento probabilístico que después lo vamos a ver en detalle. Esta es la probabilidad y el análisis del lanzamiento de una moneda. Áreas de aplicación del diagrama de árbol, y un ejercicio para que ustedes hagan es: los datos que se muestran a continuación representan el costo de la energía eléctrica durante el mes de julio del 2006 para una muestra aleatoria de 20 departamentos. Costo de energía eléctrica en dólares. Fíjense, acá tenemos los datos de una manera impura. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es llevarlo ¿a qué? Y a graficarlo, hacer una frecuencia y graficarlo. Por ejemplo, se identificó una muestra, este es el ejercicio número 2, una muestra que poseía automóviles producidos por la General Motors, y se registró la marca de cada automóvil. ¿Sí? Volvemos ahí y vemos, necesito que ustedes me hagan, ya lo vamos a ver en el Meet, que me generen con estos datos una tabla de frecuencias absolutas y relativas. Es decir, me tienen que decir cuántas veces en esa tabla de frecuencias, cuántas veces está el 96, cuántas veces está el 171, el 172, el 147, y representarlo en una tablita, y en base a esa cantidad de veces que se repitió, sacar la frecuencia relativa. Lo mismo para el ejercicio número 2, y después vamos a ver las medida de tendencia central, cómo se comportan y cómo se calcula la media, ejemplo de media, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase con las medidas de tendencia central, que es media, mediana y moda. Los dejo, practiquen sobre esos dos ejercicios y quiero ver los resultados, que lo vamos a ver en el Meet. Saludos.